Con su venia, diputado presidente. Quiero empezar recordándoles que el agua no tiene color. El agua es la base de la vida. Sin ella, nada funciona, ni el cuerpo, ni el campo, ni las ciudades. El agua es salud, es alimento y es esperanza para México. Hablar del agua no es hablar de política, es hablar de sobrevivencia. No podemos legislar sobre algo tan vital sin escuchar a quienes viven la crisis diariamente. No se puede aprobar una ley a prisa ignorando las voces de especialistas, comunidades, productores y gobiernos locales. Escuchar a veces no basta. Hay que incorporar sus aportaciones y construir juntos un dictamen justo, humano y viable. Desde el PAN levantamos la voz por quienes producen los alimentos que todos los días llegan a nuestras mesas. El productor no pide privilegios, pide certeza jurídica, que nadie le arrebate lo que es suyo, que su concesión sea respetada y que su trabajo sea valorado. El agua es el alma de su tierra, de su herencia y de su estabilidad. Quitar la transmisión de derechos es despojarlo y peor aún es ignorar el esfuerzo del trabajo de miles de familias que por generaciones lo han hecho. Es castigar a quienes mantienen vivo nuestro campo. Compañeras y compañeros, no olvidemos al campo, porque con esta ley producir podría convertirse en un delito. Un agricultor podría ser encarcelado por abrir un pozo en su propio terreno, incluso si lo hace para consumo familiar o por necesidad. Endurecer sanciones no resuelve una crisis hídrica, la profundiza. Esta ley criminaliza a la gente en lugar de acompañarla. En vez de capacitar, regular y dar herramientas, elige castigar. Pero les recuerdo, sin agua no hay campo y sin campo no hay futuro. Hace unos días un productor me dijo algo que no logro olvidar. El hambre es mala consejera. ¿Y qué razón tiene? No dejemos que esta ley condene a los productores a la incertidumbre y a la desesperanza. Detrás de cada hectárea hay familias, esfuerzos y comida en nuestras mesas. Es hora de ponerle fin al abandono y al castigo hacia quienes nos dan de comer. El agua no es un botín político, es un derecho humano y un asunto de vida o muerte para millones de familias. Necesitamos una política hídrica seria, transparente y con visión de largo plazo. Una ley que se escriba desde el territorio, no desde un escritorio. Porque el agua no tiene partido, no es color guinda, no es azul, no es rojo, no es naranja y no es verde. Simplemente el agua no tiene color. Estuvo presente en cada uno de los foros de la zona norte y puedo confirmar que les hicieron perder su tiempo. Y me parece aún más grave que les hayan hecho creer que serían escuchadas y consideradas sus observaciones y que ahora no se vean reflejadas en el dictamen que hoy discutimos. Y como resultado, lo estamos viendo que están realizando protestas enérgicas, bloqueos carreteros e incluso saliendo de aquí lo pudimos ver en la mañana. Los campesinos están luchando por ser escuchados. ¿Cuánto egoísmo se necesita para preferir engañar a los productores en lugar de trabajar con ellos? ¿Y qué decir de estar dispuestos a sentarse, a platicar, a dialogar con los diferentes grupos parlamentarios, con el fin de lograr algo que sea digno de nuestro país? Una ley de consenso que beneficie a las familias mexicanas. Yo quiero saber con qué cara van a regresar a sus estados. ¿Cómo van a explicar esta traición a todos los agricultores? Nosotros en Acción Nacional podemos ver de frente y decir, defendimos sus derechos. Y fuimos portavoz de sus observaciones ante la más alta tribuna de la nación. Y cambiando de tema, mientras el gobierno promete acceso universal al agua, el presupuesto cuenta otra historia.
En el presupuesto 2026 no hay un solo peso adicional para el agua potable, saneamiento, infraestructura o mantenimiento. Nada para reparar las redes colapsadas, nada para prevenir el desabasto. El discurso dice agua para todos, pero el presupuesto dice agua para nadie. Por eso, en Acción Nacional exigimos congruencia. Los derechos no se cumplen con discursos, se cumplen con recursos, con planeación y con transparencia. No pedimos favores, pedimos responsabilidad, que haya voluntad política para escuchar, dialogar y así poder invertir donde más se necesita y convertir en realidad el derecho humano al agua. Hoy, desde esta tribuna, hablo con la voz de miles de familias, productores, mujeres y jóvenes que todos los días hacen lo posible para que México tenga alimento y futuro. No les fallemos, porque defender el agua es defender la vida. Es cuanto.